Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios porque Él nos permite poder estar aquí una vez más delante de estas cámaras, transmitiendo, hermanos, para ustedes, gloria al Señor, esta poderosa enseñanza que va a ser expuesta en esta tarde. Les bendigo de una manera especial, hermanos. Iglesia Centro de Justicia, Dios les bendiga. Sigamos adelante en el nombre del Señor. En esta hermosa obra yo quiero traer una oración para poner esta enseñanza en las manos de Dios. Padre y buen Dios que esté en los cielos, le damos gracias, Señor amado, porque nos permite en esta hermosa tarde, Señor, venir delante de su presencia, Señor, a honrarle, a alabarle, a bendecir su nombre. Gracias por la oportunidad que nos regala. Bendiga a mis hermanos, Señor, que están allí enfrente de sus pantallas, enfrente de su teléfono, Señor, que a través de esta señal, Dios mío, pueda llegar el poder de su Espíritu Santo para bendecir sus vidas. Señor amado, en esta tarde podemos decir, Señor, hasta aquí nos ayudó Jehová. Padre eterno, ponemos este servicio en sus manos y desde este momento, Señor amado, le pedimos que use la vida de mi hermano, Señor eterno, que trae esta poderosa enseñanza, Señor, este día viernes, Padre Santo, 3 de abril, Señor amado, le pedimos que sea usted, Señor, bendiciendo la vida, Señor, a través de su palabra. Señor eterno de gloria, una vez más le doy gracias, Señor, por este privilegio, Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, se lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, en esta hora tenemos una preciosa enseñanza en la cual pues usted, hermano, ahí en su casa se va a deleitar delante de la presencia del Señor. Permite, hermano, que el Espíritu Santo pueda obrar en su vida y que usted abra el corazón, su entendimiento para poder aprender de su palabra. En esta tarde así vamos a dejar al siervo del Señor que trae esta poderosa enseñanza, hermano. Queremos que note ahí, hermano, que usted está viendo el programa y le pedimos que se quede ahí escuchando, ¿verdad?, toda la enseñanza que nuestro hermano ha preparado para el día de hoy. Y así vamos a dejar a nuestro hermano Carlos Grijalva con nosotros. Así que quede el siervo del Señor con nosotros y que exponga la enseñanza del Señor. Amén, hermano Carlos. Dios le bendiga. Aleluya. Dios bendiga, amados hermanos, a todos los que pues pueden vernos, ¿verdad?, por medio de las cámaras, por medio de sus teléfonos. Primeramente, pues gracias a Dios que nos permite seguir adelante en su camino. Y a los que están en sus casas, amados hermanos, dadas las circunstancias, pues no se nos es permitido congregarnos, pero por medio de estos medios que nuestro Dios pues nos ha permitido, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios en esta tarde, amados hermanos. Gracias a Dios porque Él nos sigue dando la oportunidad de seguir aprendiendo de su bendita palabra. Y a mis hermanos de Cena de Justicia, pues los que estuvieron presentes en la clase anterior, estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo. Y habíamos empezado con la lectura en San Juan 14, capítulo 14, versículo 15 al verso 17. Y estábamos hablando un poquito, recordar, que hoy en día muchas personas pues han tomado el nombre del Espíritu Santo en vano, en poco, y muchos de los cristianos, por temor a blasfemar en contra del Espíritu Santo, callamos todo lo que está pasando ahorita. Y veíamos también, amados hermanos, que pues un cristiano que tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida no puede blasfemar en contra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en él, está guiándole cada día, está enseñándole cada día. Pero, sin embargo, debemos admitirlo, se trata de la doctrina más descuidada. El formalismo y el temor al fanatismo ha provocado una reacción en contra de la necesidad de recalcar la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo, amados hermanos, es la pieza clave, la pieza importante
que está en la vida de cada uno de los creyentes. Y amados hermanos, nosotros sabemos y quizás nos hacemos esta pregunta: ¿por qué se llama Espíritu Santo? Hoy en día muchas personas hablan de un espíritu, hablan de otro espíritu, y hay diferentes tipos de espíritus. Pero al que nosotros conocemos y al que mora en nosotros se llama Espíritu Santo. Y es llamado así porque es el Espíritu del Santo, del Dios Todopoderoso. Y su principal obra en la vida de aquella persona que ha aceptado a Jesucristo es la santificación en la vida de aquella persona. Esa es la obra del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y amados hermanos, necesitamos un Salvador, y sabemos que ese Salvador es Jesucristo. Necesitamos un Salvador por dos razones, a saber: para hacer algo por nosotros y para hacer algo dentro de nosotros. El sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario pagó por cada uno de nosotros. Pero, amados hermanos, para completar esa obra es necesario, como Él le dijo a sus discípulos, que Él se fuera y enviara un consolador. Y ese consolador iba a guiar o va a guiar a la iglesia de Jesucristo a toda verdad. Y amados hermanos, mediante el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que vive en nosotros, cada día transmite a nuestra alma su divina vida. El Espíritu Santo ha venido a reorganizar la naturaleza del hombre y para oponerse abiertamente a todas sus malas tendencias o a sus malas mañas. Porque nosotros, antes de conocer a Cristo, nuestra vida era un caos, un desorden, no teníamos un rumbo a seguir. Pero desde que nosotros conocimos a Cristo y lo recibimos como único y suficiente Salvador, desde ese momento, amados hermanos, nuestra vida va tomando un rumbo y tiene una dirección. Y esa dirección es llegar a la estatura del varón perfecto. Dice, creado, según Dios, a la imagen misma de su Hijo. ¿Y cómo vamos a llegar a esa estatura? Por medio del Espíritu Santo. Y amados hermanos, en esta tarde, pues vamos a seguir, ¿verdad?, con nuestra clase. El Espíritu Santo es Dios, es una de las personas que componen la Trinidad de Dios. Y amados hermanos, podemos ver que hay diferentes nombres que se le dan al Espíritu Santo. Por ejemplo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo de la promesa, como pasó en el día de Pentecostés, el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, Espíritu de vida, Espíritu de adopción. Hay muchos nombres más con los cuales se les conoce al Espíritu Santo. Pero, amados hermanos, nosotros sabemos que es el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, que vive dentro de nosotros. Y, amados hermanos, es divino porque es Espíritu de Dios. Y también hay muchos símbolos que representan al Espíritu Santo. Está el fuego, el agua, el viento, también el aceite representa al Espíritu Santo de Dios. Y también, amados hermanos, se le conoce como el sello de Dios en la vida del cristiano. Esa es, amados hermanos, se puede decir, la marca que todo cristiano que verdaderamente ha aceptado a Cristo lleva en su vida. El Espíritu Santo morando en él. Y está en él, ¿para qué? Para guiarlo a toda verdad. Para consolarlo en los momentos difíciles.
para instruirlo cada día en la palabra de Dios. Hoy en día, lastimosamente, amados hermanos, mucha gente ha cambiado, amados hermanos, interpretado de otra manera la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, llega a nuestra vida en el mismo momento cuando nosotros verdaderamente aceptamos a Jesucristo. Desde ese momento, amados hermanos, el Espíritu Santo viene y se derrama en nuestras vidas. Desde ese momento. Hoy en día es muy común escuchar, ¿verdad? Que mucha gente invita a las personas a recibir al Espíritu Santo, a hacer muchas y otras cosas más. Pero, amados hermanos, vamos a seguir viendo más adelante todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Decíamos, amados hermanos, que el Espíritu Santo se representa o tiene una representación como fuego. Y el fuego, amados hermanos, ilustra la limpieza, la purificación en nuestra vida. Por eso es conocido como fuego. ¿Por qué? Porque ese fuego quema todo lo malo que hay dentro de nosotros. Por eso, aquel hombre, aquella mujer que ha aceptado a Jesucristo, su vida cambia, su vida se transforma cada día. No sigue siendo la misma persona que era antes de aceptar a Jesucristo. Hoy en día mucha gente dice ser cristiana, pero vive como la gente que no conoce a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo no está en aquella persona. Cuando un hombre verdaderamente acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, hay un cambio en su vida. Hay una transformación. Hay amados hermanos, una limpieza en él, empezando en su corazón y reflejándose en su vida diaria. ¿Por qué? Porque esa es la obra del Espíritu Santo y es la manifestación de que aquella persona vive buscando cada día a Dios. Eso quiere decir el fuego. El fuego, decíamos, ilustra la limpieza, la purificación y también el celo producido por el Espíritu Santo, amados hermanos, hacia los que le pertenecen a Dios. Cuando alguien, amados hermanos, ha aceptado a Jesucristo, aquella persona, dice la palabra de Dios, ve el mal y se aparta. Hoy en día lastimosamente se ha usado mal esa palabra. Pero cuando aquella persona ve el mal, ve el pecado, ve la maldad, aquel hombre o aquella mujer se aparta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está redarguyendo a aquella persona. Hay un celo en guardarse. ¿Para quién? Para Dios. Y amados hermanos, también decíamos que el Espíritu Santo tiene un simbolismo como viento. Y eso lo podemos ver como pasó en el día de Pentecostés. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 2, que vino un viento recio que sopló en aquel lugar donde estaban reunidos los 120 que esperaban la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y después dice que se le aparecieron lenguas como de fuego. Y amados hermanos, hoy en día se ha tomado esto como, se puede decir, amados hermanos, como una costumbre. Decir, reciban al Espíritu Santo en el momento en que están cantando, en el momento en que están adorando. Pero terminando eso, se les olvidó qué es lo que estaban haciendo, cuando no debe de ser así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está viviendo dentro de aquella persona si verdaderamente ha aceptado a Jesucristo. Hoy en día
También hay doctrinas, hay sectas, amados hermanos, que dicen y que profesan que el Espíritu Santo es solamente una fuerza activa, un viento que sopla. ¿Por qué? Porque están cambiando el significado de la palabra de Dios al leer Hechos capítulo 2. Y ahí la palabra de Dios nos dice que vino un viento fuerte. El viento, amados hermanos, simboliza la labor regeneradora del Espíritu Santo e indica sus operaciones misteriosas, independientes, penetradoras, purificadoras y que imparten vida en una persona. Eso significa el viento. Cuando pasó eso en el día de Pentecostés era, amados hermanos, porque aquellos hombres fueron regenerados, fueron cambiados. Si nosotros leemos un poquito antes en la historia de los apóstoles, podemos ver, amados hermanos, que Pedro era un hombre, amados hermanos, quizás de un carácter duro, de un carácter, amados hermanos, renegón y todo eso. Pero cuando el Espíritu Santo vino y lo regeneró en el día de Pentecostés, fue un hombre, fue el primero que se puso de pie. Y, amados hermanos, dio a conocer la palabra de Dios. Y por medio de ello dice la palabra de Dios que se convirtieron 3,000 personas. ¡Qué bendición! ¿Por qué pasó eso? No era porque Pedro era un estudiado, no, sino porque el Espíritu Santo había regenerado su vida de él. Y se les aparecieron, dice, lenguas como de fuego. Purificó lo que había dentro de ellos. Desde ese momento, amados hermanos, Pedro ya no era el mismo. Quizás nosotros podemos decir, pero Pedro negó a Jesucristo. Sí, eso pasó antes de que Pedro fuera lleno del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros vemos más adelante, Pedro fue crucificado, él ya no negó. Él ya no negó. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Había sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios. También tenemos el ejemplo de Esteban. Esteban dice la palabra de Dios, amados hermanos, que también él prefirió morir que dejar de hablar de Cristo. ¿Cómo murió él? Apedreado. ¿Por qué? ¿Cómo es que estos hombres tuvieron este valor, esta fuerza? No era por ellos mismos, sino porque eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y es, amados hermanos, lo que nos hace falta hoy en día como cristianos que somos. Buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y en esta noche, amados hermanos, en esta tarde, vamos a ver, amados hermanos, qué diferencia hay entre el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Porque hoy en día, amados hermanos, se confunden al decir, te falta bautizarte con el Espíritu Santo. Tomando, amados hermanos, como un ejemplo, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en nuevas lenguas. Cada quien hablaba, amados hermanos, lenguas que se entendían, dice la palabra de Dios. Pero hoy en día, amados hermanos, muchas iglesias o muchos cristianos han optado por, si tú no hablas en lenguas, si tú no danzas, es que no tienes al Espíritu Santo. Pero no es así. Nosotros vamos a estudiar y vamos a ver que desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, si verdaderamente lo aceptamos, el Espíritu Santo vino y nos bautizó. Y ahora, amados hermanos, de ahí queda de nosotros si buscamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy en día hay muchos cristianos, amados hermanos, que no crecen en el camino de Dios. Hoy en día hay muchos cristianos que están tambaleando en el camino de Dios. No es que no hayan aceptado a Cristo,
Quizás un día ellos hicieron su confesión, aceptaron a Jesucristo, el Espíritu Santo vino y se derramó en ellos. Pero lo que ha pasado es que han descuidado en buscar la llenura del Espíritu Santo cada día en sus vidas. Y amados hermanos, primero que nada, el Espíritu Santo vino y nos selló. Lo dice la palabra de Dios en Efesios. Decíamos, el Espíritu Santo actúa como un sello. El Espíritu Santo vino y nos selló. Efesios capítulo 1, versículo 13, lo dice la palabra de Dios. Y vamos a leer un ratito Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Debemos de entender esto, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Para que nosotros aceptemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, es necesario escuchar la palabra de Cristo que nos ha dejado en nuestras manos, que es la Biblia. ¿Para qué? Para que por medio de ella nosotros entendamos lo que Jesucristo vino a hacer. Él no vino solamente a morir, Él vino a rescatarnos. Y luego dice, amados hermanos, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿En quién? En Jesucristo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué bendición más grande de aquella persona que ha aceptado a Cristo. Ha pasado, amados hermanos, de muerte a vida, y ha sido sellada por el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué bendición! Pero hoy en día, amados hermanos, hay muchas personas que quizás por emoción piensan que son cristianos. Y el evangelio, amados hermanos, no es emoción. El evangelio de Jesucristo es poder, es para salvación a toda aquella persona que lo escucha y lo recibe en su corazón. Y así, amados hermanos, podemos seguir viendo más textos que nos hablan de que el Espíritu Santo vino y nos selló. Y amados hermanos, al venir el Espíritu Santo a sellarnos, en ese momento el Espíritu Santo llega en totalidad a nuestra vida. Dios no nos da, amados hermanos, un poquito de su Espíritu Santo. Dios no nos da, amados hermanos, un poquitito de su Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo viene en totalidad a morar en aquella persona. En ese momento aquella persona, como decíamos al principio, empieza a mostrar el cambio en su vida. Empieza a mostrar que es verdaderamente hijo o hija de Dios. Pero podemos ver hoy en día, hay muchas personas que llevan años en el camino de Dios, pero no hay un cambio en ellos. ¿Por qué será? Debemos de preguntarnos esto, amados hermanos, de senda de justicia. ¿Hay ese cambio en mi vida? ¿Verdaderamente he aceptado a Cristo en mi corazón? ¿Y el Espíritu Santo está morando en mí? Si el Espíritu Santo está ahí, cada día nuestra vida va creciendo. Cada día el Espíritu Santo en nosotros va creciendo hasta llegar, amados hermanos, a nosotros morir y el Espíritu Santo florecer en nosotros. Pero muchas veces nosotros opacamos al Espíritu Santo. No lo dejamos crecer. No lo dejamos que se desarrolle
en nosotros. ¿Por qué? Porque nos entretenemos en estas cosas, en las cosas del mundo. Porque le damos prioridad a las cosas que se ven. En ese momento, ¿qué hacemos? Le decimos al Espíritu Santo, mira, no, yo quiero seguir viviendo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Lo opacamos. Dice el apóstol Pablo, no entristezcáis al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Cuando nosotros, amados hermanos, no le damos esa oportunidad, el Espíritu Santo se entristece. ¿Por qué? Porque Él es una persona de la Trinidad. Entonces el Espíritu Santo no es un simple viento, no es solamente una fuerza activa, es una persona. ¿Por qué? Porque tiene sentimientos, porque tiene, amados hermanos, inteligencia propia. Nosotros como humanos muchas veces pensamos, ¿cómo es que dicen que el Espíritu Santo es una persona si nadie lo ha visto? Amados hermanos, para que alguien tenga una personalidad, no es necesario tener un cuerpo. Porque una personalidad se distingue cuando alguien es sabio, es inteligente, actúa, amados hermanos, buenamente. El Espíritu Santo, amados hermanos, es sabio, nos enseña, nos guía, nos apoya y también se entristece. Por eso, amados hermanos, se toma como una persona de la Trinidad de Dios. No es un simple viento. Hoy en día, como decíamos hace un momento, muchas personas solamente por emoción gritan, danzan, bailan, diciendo que están recibiendo al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo lo recibiste desde el día en que tú aceptaste a Jesucristo. Desde ese momento el Espíritu Santo vino y te selló. Y no se fue, sino que el Espíritu Santo ahí se quedó si verdaderamente aceptaste a Cristo. Ahí quedó y empieza a limpiar tu vida. Empieza a transformarte poquito a poquito si tú dejas que el Espíritu Santo lo haga. Y amados hermanos, deseamos, al hablar del bautismo en el Espíritu Santo, no significa, amados hermanos, que necesariamente hables en lenguas, como hoy en día lo ven muchas personas. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día, lastimosamente, han sacado, amados hermanos, de su contexto lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso al principio decíamos, es un tema, amados hermanos, que lastimosamente ha quedado y que no se ha tratado mucho por temor a blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y el hombre y la mujer, amados hermanos, guiados por otros espíritus, han cambiado lo que la palabra de Dios dice, dando rienda suelta a sus emociones, dando rienda suelta a sus deseos, diciendo que es el Espíritu. Pero en esta noche, amados hermanos, vamos a ver, el Espíritu Santo dice, el bautismo con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo son dos temas diferentes. Juan el Bautista decía en San Mateo capítulo 3, versículo 11, vamos a leerlo, San Mateo capítulo 3, versículo 11, decía, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y amados hermanos, ahí llegamos al punto. El bautismo en el Espíritu Santo, lo que veníamos diciendo. Cuando usted acepta a Cristo, es bautizado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra bautismo en
el Espíritu Santo, o bautismo con el Espíritu Santo. La palabra bautismo, primeramente, es una palabra griega que significa literalmente sumergir algo bajo un líquido. Eso quiere decir bautismo, sumergir algo bajo un líquido. Un ejemplo, en la antigüedad los griegos, para teñir sus telas con los colores que ellos deseaban, ellos ocupaban una vasija y le ponían agua y el color que ellos deseaban, y ahí sumergían ya sea una camisa, un pantalón, y salía con el color que ellos querían. Eso quiere decir bautismo. Hoy en día, amados hermanos, todos los que han sido bautizados, yo creo que saben qué significa esto. Pero aquí vamos a hablar el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo al bautizarnos a nosotros? El Espíritu Santo nos sumerge. ¿En dónde? En la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos redime de todo pecado, nos limpia de todo pecado. Esa es la labor que el Espíritu Santo hace en primer lugar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no puede morar donde hay pecado. El Espíritu Santo de Dios no puede morar, amados hermanos, no puede habitar en un lugar sucio, en un lugar lleno de maldad, lleno de pecado. Por eso decíamos que si usted viene y se arrepiente con todo su corazón, no con sus labios solamente, sino con todo su corazón, en ese momento el Espíritu Santo de Dios viene y lo sumerge a usted en la sangre de Cristo, donde sus pecados son lavados y son limpiados. Eso quiere decir el bautismo con el Espíritu Santo. Lastimosamente, hoy en día se tiene un concepto erróneo de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Un cristiano, amado hermano, que ya haya aceptado a Cristo, ya sea que tenga 20 años en el camino de Dios, ya sea que tenga 3 días en el camino de Dios, ya sea que haya aceptado a Cristo hoy el Espíritu Santo vino y lo bautizó. ¿Por qué? Porque decíamos, Dios no puede habitar donde hay maldad. Entonces el Espíritu Santo lo sumergió y al salir, sale como nueva criatura. Por eso la palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amados hermanos, ahí se cumple el bautismo con el Espíritu Santo. Por eso, amados hermanos, aquella persona que viene y acepta a Cristo va a tener un cambio en su vida. No va a seguir siendo aquella persona que era antes. Si antes robaba, si antes era grosero, si antes le gustaban los bailes, ya no va a ser el mismo. Si antes era desobediente, ya no va a ser igual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya lo sumergió y sus pecados, dice, fueron limpios. Él fue perdonado. Ahora el Espíritu Santo ya lo bautizó. Y amados hermanos, eso quiere decir el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, en Hechos, en el capítulo 2, donde está ahorita, hoy en día, amados hermanos, hay mucha controversia. Primero que nada, fue una promesa que Jesucristo le hizo a sus discípulos. Nosotros lo podemos leer en Hechos capítulo
1. Vamos a leer Hechos capítulo 1, dice, vamos a leer en el verso, desde el verso 1 vamos a empezar, dice, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. En el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amados hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo es una promesa de Dios mismo al hombre. El hombre hoy en día podemos ver que invita a la gente, vengan y vamos a imponerle las manos para que ustedes sean bautizados con el Espíritu Santo. No es así. ¿Por qué? Porque Dios mismo, Jesucristo mismo, es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. No es el hombre. Lastimosamente hoy en día hay un concepto erróneo sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Y aquí nosotros podemos ver que el bautismo con el Espíritu Santo fue una promesa que Jesucristo le hizo a sus discípulos, a los apóstoles. Que ellos cuando recibieran el Espíritu Santo de Dios, cuando fueran bautizados por el Espíritu Santo de Dios, recibirían poder. ¿Para qué? Para anunciar las verdades de Jesucristo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí en ningún momento, amados hermanos, menciona, cuando seas bautizado con el Espíritu Santo vas a empezar a hablar en lenguas. No. Es un concepto erróneo que la gente hoy en día tiene. Cuando eres bautizado con el Espíritu Santo, recibes, amados hermanos, el poder, recibes el derecho de ser llamado hijo de Dios. No para que empieces o busques hablar en lenguas como pasa hoy en día. Pero muchos se toman del capítulo 2 de Hechos, donde decíamos hace un momento, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento. Ahora aquí vamos a detenernos un poco. Vino del cielo, dice, un estruendo como de un viento. Cuando nosotros empezamos la clase, amados hermanos, leímos en San Juan capítulo 14, San Juan capítulo 14, versículo 15, 16 y 17. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Fue una promesa que Jesucristo le hizo a sus discípulos. Yo le voy a rogar al Padre que les dé un consolador. Aquí en Hechos capítulo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Y ahí muchas personas dicen, entonces el Espíritu Santo es un viento. No. Acabamos de ver que hay muchas representaciones o símbolos que representan al Espíritu Santo. El viento, ¿qué decíamos que significa? El viento,
limpia, restaura, da vida. ¿Qué pasó en ese momento, amados hermanos? Dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, refiriéndose, amados hermanos, al Espíritu Santo, pero tomando el simbolismo del viento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a darles vida a los que estaban unidos en el aposento alto. Entonces, al venir, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora aquí, el viento, cuando nosotros lo sentimos pasar, el viento solamente se va. El viento no se queda en un solo lugar a llenar. Ahí debemos de entender que el Espíritu Santo no es un viento. Simplemente aquí se usó una representación del Espíritu Santo. ¿Cómo? Un viento, porque el viento vino a dar vida. Y luego dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No dice lenguas de fuego, porque hoy en día dicen, no, se les aparecieron lenguas de fuego. No, como de fuego. Ahora, ¿qué significa el fuego? El fuego purifica. Por eso decíamos hace un momento que Dios no habita donde hay maldad, donde hay pecado. Dios no mora ahí. El Espíritu Santo purificó primero, amados hermanos. ¿Cómo? Bautizándolos a los 120 que estaban en ese lugar. Para así, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y ahí viene lo que hoy en día llaman como bautismo en Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero hay que analizar primero qué fue lo que pasó. Primero vino el viento a dar vida. Cuando usted se bautiza en el agua, tiene un simbolismo. Cuando lo sumergen, usted muere. Cuando lo levantan, usted resucita. El bautismo con el Espíritu Santo es lo mismo. Antes de conocer a Cristo, usted estaba muerto espiritualmente. Cuando el Espíritu Santo viene y lo bautiza en la sangre de Jesucristo, usted vive para gloria y para honra de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esa es la diferencia, amado hermano, de aquel hombre y de aquella mujer que es hijo de Dios y de aquel hombre y de aquella mujer que aparenta ser hijo de Dios. Esa es la diferencia. Hoy en día mucha gente dice, yo también soy hijo de Dios, yo también soy cristiano, pero vive y anda a su antojo. Vive como Él quiere y vive para Él. Pero el cristiano, el hijo de Dios que verdaderamente ha aceptado a Cristo, ya no vive para Él, sino que vive para agradar a su Señor, a su Dios, al Dios Todopoderoso. Si nosotros vemos un poquito en la historia, después de que pasó eso en el día de Pentecostés, amados hermanos, como decíamos hace un momento, Pedro cambió drásticamente. Pedro, amados hermanos, muchos dicen, Pedro era un hombre sin letras. Pero si usted ve, dio el mejor sermón que haya existido en esta tierra. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Porque ya somos bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Porque ya Cristo vive dentro de nosotros. Ahora necesitamos llenarnos
como pasó con los apóstoles. Ahora, amados hermanos, ahí podemos ver la diferencia que hay entre el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando fueron bautizados, ellos no empezaron a hablar en lenguas. Empezaron a hablar en lenguas ¿cuándo? Dice la palabra de Dios, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. En ese momento. ¿Por qué? Ahora viene la diferencia más. Bautismo dijimos que significa sumergir algo en un líquido. El Espíritu Santo viene y te sumerge en la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que tus pecados sean perdonados. Ahora, llenura o llenar, ¿qué significa? Es estar repleto. Cuando usted agarra un vaso para echarle agua y lo quiere lleno, ¿qué hace? No lo deja a la mitad. Hasta se tira a veces cuando está lleno. Eso es llenar, no es bautizar. Y he ahí la diferencia que hay entre el bautismo con el Espíritu Santo y la llenura con el Espíritu de Dios. Bautismo es cuando te sumerge, pero llenura es cuando tú dejas que el Espíritu de Dios tome posesión de tu vida y puedas decir, como dijo el apóstol Pablo, hermano, ya no vivo yo, ya Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, pero se tiene que demostrar. Porque hoy en día, amados hermanos, muchos aparentan ser cristianos, pero, dice la palabra de Dios, con sus hechos lo niegan. Hoy en día podemos ver, amados hermanos, en conciertos llenos. Mucha gente grita, baila, chifla, supuestamente recibiendo el Espíritu Santo de Dios. Salen de ese lugar. ¿Cómo sigue la vida de ellos? Igual, no hay un cambio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el momento cuando estaban llorando, estaban gritando, estaban danzando? ¿Saben qué fue? Mera emoción. Hoy en día, la música, amados hermanos, mueve muchas emociones. La gente llora, la gente grita, la gente se ríe, la gente danza, como dicen, pero a veces es mera emoción. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene y te sella y te llena, hay un cambio en tu vida, amado hermano. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Aquí podemos nosotros ver, amados hermanos, que hoy en día lastimosamente hay un concepto erróneo de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo de Dios y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Nosotros reflexionemos que nosotros ya somos bautizados con el Espíritu Santo de Dios, porque esa es una promesa que Jesucristo le hizo a los que confían en Él. Si yo me voy, yo le voy a pedir al Padre que envíe un consolador que va a estar con ustedes todos los días. El Espíritu Santo no lo vas a recibir, amado hermano, cada que hay culto, cada que hay un evento. No, porque el Espíritu Santo, si verdaderamente ya creíste, ya está en ti. No lo vas a recibir cada que hay un concierto. No. Lo único que queda en nosotros es buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, llene completamente nuestro corazón. Está el ejemplo, podemos tomar el ejemplo de las 10 vírgenes. 5 dice que tenían consigo aceite. El aceite también es representación del Espíritu Santo de Dios. En la antigüedad, el aceite se usaba para ungir reyes, para ungir sacerdotes. ¿Qué somos nosotros? Dice la palabra de Dios, nosotros no éramos nada, pero por gracia y misericordia de Dios,
hizo de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes. Entonces el Espíritu Santo vino y se derramó sobre nosotros. Esa es, amados hermanos, ahí está. Si tú ya aceptaste a Cristo, el Espíritu Santo ya está en tu vida. No tienes que pedir, Señor, lléname, bautízame con tu Espíritu Santo. No, porque el Espíritu Santo ya te bautizó, ya te sumergió en la sangre de Cristo. Lo que debes de buscar ahora es, Señor, lléname cada día de tu Santo Espíritu. Que el Espíritu Santo crezca en mi vida. Muchas veces nos tomamos el ejemplo y decimos, es que hermanos, somos humanos. Sí, somos humanos y fallamos delante de Dios. Pero sabe una cosa, que el Espíritu Santo cuando está en ti, te redarguye. El Espíritu Santo cuando está en ti, amado hermano, te instruye, te hace que tú veas el mal y huyas. Pero cuando no está en ti, tú ves el mal y te metes ahí. Esa es la diferencia. Cuando el Espíritu Santo ya está morando en ti, hermano, una ocasión el pastor decía, es más difícil que un hijo de Dios peque que vivir en santificación. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo mora ahí. Y donde mora el Espíritu de Dios, no hay pecado. Tiene que estar limpio. Pero podemos entristecer al Espíritu Santo. Y podemos apagar al Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo podemos entristecerlo? Cuando nosotros no le damos esa oportunidad de que Él haga en nuestra vida lo que Él quiere hacer. Cuando todavía, amados hermanos, vive el yo. Es que yo quiero, es que a mí me gusta, cuando no debe de ser así. Es si Dios quiere y si le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque ya no debo de vivir yo, sino que Cristo tiene que vivir en mí. Y Cristo mora en mí por medio del Espíritu Santo de Dios. Dice, somos templo y morada de Dios, amados hermanos. Ahora, ¿cuándo se apaga el Espíritu Santo de Dios? Cuando yo no oro, cuando yo no leo, cuando yo no ayuno. Cuando yo me lleno de otras cosas. Muchas veces cuando llegamos a los cultos, a veces llegamos todos desanimados, todo triste, todo cansado. No es que el Espíritu de Dios se haya ido en tu vida, no, ahí está, pero lo tienes apagado. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nos llenamos de cosas que no nos edifican. Mucho trabajo, hoy en día muy común las redes sociales. Quizás podemos pasar horas en las redes sociales, pero cuando nos disponemos a leer la palabra de Dios, pasan 5 minutos y cerramos nuestra Biblia y ya. En ese momento el Espíritu Santo de Dios se va apagando, se va apagando. ¿Y qué pasa con nosotros? Nos volvemos, amados hermanos cristianos, que tambaleamos, que venimos al culto a veces por obligación, que llegamos, amados hermanos, quizás para que nos vean que estamos ahí, pero no debe de ser así. Más en estos días que no podemos congregarnos como iglesia. Necesitamos buscar, amados hermanos, más de Dios, llenarnos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? ¿Metidos en las redes sociales? No. Leyendo la palabra de Dios, orando en todo momento. Muchas veces nosotros nos confundimos y decimos, pero en el trabajo yo no puedo orar. No, amados hermanos, no necesariamente tienes que arrodillarte. Tú puedes platicar con Dios. La oración es el medio que Dios dejó para que tú hables con Él.
Es como cuando hablas con tu familiar que está en tu país, usas el teléfono. La oración es ese medio en la que tú puedes estar platicando con tu Señor a cualquier momento, en cualquier momento y a cualquier hora. Pero lastimosamente hemos llegado a una comodidad, amados hermanos, que preferimos hacer otras cosas y dejar a nuestro Dios por último, cuando no tiene que ser así. Tiene que ser Dios primero en nuestras vidas, si Dios quiere y si le agrada a mi Dios. Esa tiene que ser nuestra vida, si verdaderamente, amados hermanos, queremos crecer en el camino de Dios. Hoy en día sabemos que, amados hermanos, estamos viviendo en un tiempo muy difícil, donde las cosas, lastimosamente, muchos piensan que va a mejorar, pero la palabra de Dios dice lo contrario. Es principio de dolores. Las cosas van a seguir empeorando. Y dice la palabra de Dios: ay de aquel hombre que se quede. Nosotros que hemos conocido la palabra de Dios, busquemos cada día llenarnos del Espíritu Santo de Dios. No entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, ni apaguemos el Espíritu de Dios en nosotros. Oremos, ayunemos y leamos la palabra de Dios. Ahí donde usted está en su casa, reúna a su familia, lea, ore, ayune, amado hermano. Es para su crecimiento, es para que el Espíritu Santo no se apague. Y si Dios nos permite y nos da la oportunidad de estar nuevamente como iglesia, lleguemos con ese gozo, con ese anhelo, con ese deseo de darle a Dios lo mejor de nosotros, con todo gozo, con todo ánimo, no mera emoción, no, sino porque el Espíritu Santo de Dios cada día nos está llenando si nosotros buscamos de Él. Entonces, amados hermanos, esperamos que hayamos entendido que no necesitas buscar el bautismo del Espíritu Santo. Jesucristo se encarga de bautizarte cuando tú lo aceptas. Lo que es tu deber y tu obligación es buscar ser lleno del Espíritu Santo de Dios cada día. Y después, amados hermanos, el Espíritu da y reparte como Él quiere. Si Él quiere darte el don de lenguas, que tú hables lenguas, gloria a Dios. Pero que sea conforme a la voluntad de Dios, no porque tú quieras, sino que todo sirva para gloria y honra de Dios. En esta noche Dios les bendiga y espero, amados hermanos, que sigamos adelante en el camino de Dios. Y así, nuestro pastor con nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos. Gloria al Señor, esa preciosa enseñanza. Que eso, hermanos, nos sirva a nosotros los días que estamos viviendo. Es necesario que en familia ahí nos reunamos antes de acostarnos a dormir, orar con nuestros hijos, porque estamos en tiempos difíciles. Iglesia, no nos podemos congregar. Por lo tanto, si no buscamos del Señor, nos vamos a ir apagando. Nuestra luz va a ir menguando. Estos son tiempos difíciles que necesitamos buscar en nuestra cámara secreta al Señor. Tener una búsqueda personal. Porque el trato del Señor ahora es personal con cada uno, hermanos. No podemos estar, hermanos, esperando así hasta que venga el siguiente mensaje. No. Usted tiene que buscar de Dios en su casa, ayunar, orar y, si es posible, vigilar. Porque eso le agrada a Dios. Es así como nos vamos a llenar de la presencia del Señor. La presencia del Señor nosotros la cargamos con nosotros. Te puede decir, el culto no sirvió cuando estaban los cultos, pero ¿cómo viene usted, mi hermano? ¿Viene lleno o viene vacío? La gloria sea para Dios. Dios bendiga a nuestro hermano.
por esta enseñanza de esta tarde. Si Dios nos lo permite, el día de mañana sábado, nuevamente a las 6 de la tarde, estaremos acá, hermanos, transmitiendo en vivo. También el domingo a las 10 de la mañana. La invitación es para usted, mi hermano, para usted, mi amigo, que está ahí detrás de esa pantalla. En esta hora quiero hacer una oración. Si usted, que es amigo, ha escuchado esta enseñanza, allí donde está puede levantar su mano. Vamos a hacer una oración para que el Señor pueda bendecir las vidas que han visto este programa de esta noche. Señor Padre, gracias le damos en esta hora. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos permitió de poder transmitir, Señor, esta preciosa enseñanza, Padre. Les pedimos, Señor, que allí detrás de esa pantalla, Padre, de teléfono, de computadora, de lo que sea, si usted está tocando esa vida, Padre, mira, Señor, en este momento, está ahí con su mano levantada al cielo. Usted conoce la vida de esa persona. Si alguien está allí, Señor amado, usted sabe y la conoce. También la vida de mis hermanos, Señor. Pedimos por cada uno, Señor amado, por cada familia de Cena de Justicia y aquellos que nos están mirando a través de esta transmisión. Amado Dios, desde aquí, Señor, le pedimos una bendición grande, Padre, para esas vidas. Padre eterno, bendice las familias, bendice los jóvenes, bendice los caballeros, bendiga a las damas, Señor, los niños, Señor amado. En esta noche, Padre, le damos gloria y honra, Señor eterno. Gracias por estos medios, Señor, que nos permiten poder llegar hasta los hogares. Gracias, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Dios me los bendiga en esta tarde. Quiero decirles que nuestra redención está cerca. Sigamos adelante, que cosas grandes vienen para las iglesias del Señor. Cristo viene pronto. Dios me los bendiga y hasta la próxima, hermanos. Amén. Gloria al Señor.